Triángulos y teorema de Pitágoras, guía 2, tercer bimestre, séptimo. Bienvenidos. En la guía hay dos temas relacionados y vamos a explicarlos uno a uno. Empezamos con propiedades de los triángulos. Se dice que hay 4 clases de triángulos. Vamos a ver el primero. Se llama triángulo rectángulo. La característica de este triángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados y es el que se encuentra acá. Por eso se llama rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, recto. Está el triángulo equilátero. La característica de él es que todos sus ángulos internos miden 60 grados y sus 3 lados son iguales. Está el triángulo escaleno y la característica principal de él es que todos sus ángulos internos son de diferentes medidas y sus lados también tienen diferentes medidas. Vemos el triángulo isósceles. La característica principal de este triángulo es que tiene 2 ángulos iguales, al igual que 2 lados iguales. 2 ángulos internos iguales, al igual que 2 lados. Y vamos a trabajar en esta guía, solamente vamos a hablar de los ángulos que van a formar por dentro cada uno de estos triángulos. Recordemos que también forman ángulos externos, que son los que se pueden formar acá, ya les digo. Los ángulos externos pues, son los que forman de esta manera. Entonces aquí forman un ángulo, aquí también forman otro ángulo y aquí también forman otro ángulo. Pero los que vamos a trabajar son los internos, estos de acá, estos de acá. Y se dice que la medida de sus 3 ángulos internos siempre va a ser de 180 grados. Cualquiera de estos va a ser de 180 grados. Es la característica principal de los triángulos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo. Acá dice, vamos a hallar el valor del ángulo desconocido de un triángulo escaleno. Recordemos que la característica del triángulo escaleno es que todos sus ángulos internos miden de distintas maneras. Si aquí, por ejemplo, nos dan la medida de 2 ángulos, ya nosotros podemos identificar cuánto vale el tercer ángulo. ¿Cómo? Pues sumamos estos dos y a eso le vamos a restar lo que debe sumar todo por dentro, que es 180 grados, ¿cierto? Entonces vamos a despejar de la siguiente manera esta ecuación. 75 grados, que es lo que mide A, más 40 grados, que es lo que mide C, más la X que no conocemos el valor. Eso nos tiene que dar un total de 180 grados, ¿verdad? Entonces luego hacemos la suma, 75 más 40, pues nos va a dar 115 grados, más la X que todavía no la conocemos y la vamos a despejar. Esto nos debe dar 180 grados. Ahora vamos a dejar esta X solita aquí y vamos a pasar este 115 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces, de estos 180 grados que debe medir todos los 3 ángulos, le vamos a quitar lo que tenemos, que son 75 y 40. En total, 115 grados. Nos dice que el valor de X, el que estamos nosotros buscando en este momento, será de 65. Algunos ejemplos. Dice aquí, observa los triángulos, menciona el nombre que recibe según la medida de sus ángulos y halla el ángulo faltante. En el mapa conceptual, recuerden que ustedes pueden encontrar la clasificación de cada uno de los triángulos. Vamos a ver este. Acá nos indican y nos dan 2 ángulos, ¿cierto? Y
nosotros podemos notar que estos ángulos miden de distinta manera, no son, y por ende podemos nosotros clasificar este triángulo. Ya con esa medida podemos nosotros indicar que se refiere a un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque ninguna de sus medidas de sus ángulos será igual, por tanto los lados tampoco. Entonces vamos a utilizar la fórmula para hallar esta X. ¿Cuál es la fórmula? Pues decimos que la suma de los tres ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Vamos entonces a despejar la fórmula. Vamos a reemplazar A, que cuesta 85 grados, más 42 grados, más la X que no la conocemos, nos tiene que dar 180 grados. Entonces realizamos la suma de lo que tenemos, que son 127 grados, más la X que no la sabemos. Como este señor aquí está sumando, vamos a pasarlo al otro lado a restar para poder despejar la X. De esta manera. Entonces, al realizar la resta, podemos indicar que el ángulo que nos están pidiendo vale 53 grados. Vamos con otro ejemplo. Acá nos dan solo una medida y ustedes mencionarán que así no se puede encontrar el valor de estos dos. Pues si vemos la característica y podemos analizar qué triángulo es este, podemos ya denotar o adquirir la otra medida de acá. Nosotros vemos que este es un triángulo que, si contestaron rectángulo, está bien, porque comprende o tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ya tenemos dos medidas. Listo. Vamos a hallar la tercera medida. ¿Cómo? Aplicando esta formulita que nos da acá. Entonces nos dice que nos demos el nombre, pues el triángulo será rectángulo, ¿cierto? Y vamos entonces ahora sí a despejar la X. Bien. Vamos a sumar lo que tenemos y eso junto con la X nos tiene que dar los 180 grados. Entonces vamos a sumar 53 grados más 90 grados más la X que nos tiene que dar el valor de lo que cuestan los tres ángulos internos de un triángulo. Como este señor aquí está sumando, pasaría al otro lado con la operación inversa que sería restar, ¿cierto? Entonces así podemos nosotros descubrir que el tercer ángulo mide 37 grados. Si sumamos estos tres, podemos comprobar que la aplicación de la fórmula está bien. Vamos a ver qué relación hay con lo que acabamos de explicar y los ejercicios de la guía. Bueno, acá les dicen, a ustedes les indican que observen. Primero deben observar, analizar estos triángulos y que mencionen, según la medida de sus ángulos, qué nombre recibe cada uno de ellos y argumentar la respuesta. ¿Qué es argumentar? Pues argumentar es decir por qué recibe el nombre de estos triángulos según como ustedes lo analicen. Acá nos dicen, observe el ejemplo. Nos dan el primer triángulo, que sería un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos miden 60 grados y por ende sus lados van a ser iguales. Y recuerden que en la guía, en el mapa conceptual, nos indican que este triángulo, si tiene sus ángulos internos de medida de 60 grados, recibirá el nombre de equilátero. Entonces acá damos la argumentación. ¿Por qué este triángulo se llama equilátero? Entonces aquí dice, ya que la medida de sus ángulos como de sus lados son de igual medida. Entonces ese es el argumento. Ustedes tienen que decirme por qué a este triángulo le ponen el nombre que ustedes analizaron y darle la respuesta efectiva. Lo mismo con el C y con el D. Revisen el mapa conceptual que ahí les puede dar una orientación muchísimo mejor. Bueno. Vamos con el punto número 2. Dice, analiza los triángulos y encuentra el valor de X. Observa el ejemplo. Entonces, aquí les vuelvo yo a recordar que
los ángulos internos de un triángulo siempre van a medir 180 grados, cualquier triángulo. Entonces, aquí nos piden hallar, nos dan dos medidas y nos piden hallar la tercera. Entonces, vamos a aplicar pues la fórmula que ya sabemos. Sumar las medidas que tenemos y luego restar de los 180 grados que mide todos los tres ángulos. Entonces, acá dice que 70 más 50 más la X, que no la conocemos, nos tiene que dar el 180. 120 más X nos tiene que dar 180. Entonces vamos a dejar la X solita y le vamos a quitar a los 180 que debe medir todos los tres ángulos lo que tenemos, que será 120 grados. Entonces ya descubrimos que cuesta 60 grados esta X. Acá solamente le dan una medida. Tengan en cuenta y les voy a dar una pista. Acá estas dos lineecitas nos indican que estos dos lados son iguales. Y cuando este lado y este lado es igual, entonces recordemos que el ángulo también será de igual medida. Entonces ahí les doy esa pista para que puedan descubrir la X. Acá tenemos el C, nos dan las dos medidas, entonces con eso pueden ustedes descubrir la X. Y en el D también nos dan las dos medidas, igual pueden descubrir el valor de X. El tercer punto dice, responde falso si la afirmación que ustedes leen aquí es falsa, o V si la afirmación que ustedes están leyendo aquí es verdadera. ¿Qué tienen que hacer? Pues leer, analizar y responder si eso es o no es posible. Entonces veamos la A. ¿Es posible construir un triángulo cuyos lados midan? Y aquí nos dan los lados. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo poder nosotros identificar si esto es verdad? Pues a simple vista nosotros no podemos determinar si este triángulo se puede o no se puede construir. Debemos, para poder descubrir, pues, hacer lo que aquí nos dicen, construirlo, realizarlo, para poder verificar si esto es verdadero o falso. En el B dice, en un triángulo, los ángulos interiores miden la suma de estos tres. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Recordar cuánto miden los ángulos internos de un triángulo y si esto es verdad al realizar la suma o si es falso. El punto C dice, ¿es posible construir un triángulo cuyos lados midan esto? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que en el A. Construirlo para poder determinar si sí se puede realizar o no se puede realizar. ¿Qué deben utilizar para la construcción? Lo más importante de la geometría que a algunos se les está olvidando, la regla. Por favor, utilizar la regla y quiero estas construcciones como evidencia debajo del punto. Bueno, vamos con el siguiente tema del mapa conceptual que se refiere a teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras solo se va a trabajar con los triángulos rectángulos. No se puede aplicar en ningún otro triángulo, solo en los triángulos rectángulos. Y este se refiere a los cuadrados que se pueden obtener de cada uno de los lados del triángulo. Un poquito enredado y lo vamos a descifrar de la siguiente manera. Acá vemos el triángulo rectángulo. Recuerden que el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar con este triángulo, no con el equilátero, ni con el isósceles, ni con el escaleno, solo con el triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la característica principal de ese triángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces les pueden presentar este triángulo de forma horizontal, en este caso de forma vertical, o lo pueden hacer de cualquier forma la presentación, pero siempre va a ser un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica o algo importante para ustedes descubrir este triángulo? Pues que su lado más, ahí tiene un ladito más larguito, aquí lo estamos viendo, y este recibe un nombre, y estos dos reciben también otro nombre. Vamos a ver. Entonces recuerden que la característica principal del triángulo rectángulo son que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces vamos ahora sí a determinar los nombres de cada uno de los lados cuando utilizamos el teorema de Pitágoras.
Entonces, este lado va a recibir el nombre de cateto y este lado también va a recibir el nombre de cateto. Y al lado más largo, o el que queda al frente del ángulo, se va a llamar hipotenusa. Recuérdenlo, hipotenusa. Acá les describo cada una de las partes del teorema de Pitágoras, los nombres que recibe los lados del triángulo. Bueno, dice que se puede descubrir el valor de un lado si tenemos dos, ¿cierto? Entonces, si nos dan el valor de dos catetos, pues podemos descubrir la hipotenusa. O si nos dan el valor de la hipotenusa y un cateto, podemos descubrir el otro cateto. ¿A qué se refiere el teorema de Pitágoras? Pues resulta que el teorema de Pitágoras nos indica que la suma de los dos cuadrados de los dos catetos nos va a dar como resultado el valor del cuadrado de la hipotenusa. Por eso lo representamos aquí como cuadrados. Cada uno de los lados del triángulo va a formar un cuadrado. Esto se refiere a el área que puede formar este lado. Y cada uno de estos lados reciben ya, como le dijimos, su nombre, ¿cierto? Bueno, vamos a más adelante a descubrir algo muy importante. Aquí dice que la fórmula para descubrir, cuando nos dan dos catetos y nos piden averiguar la hipotenusa, va a ser esa fórmula. Y lo que nosotros vamos a hacer es a reemplazar las medidas que nos den aquí para poder solucionar esta fórmula. Y dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la hipotenusa, la medida que va de aquí, que es al cuadrado, ¿por qué? Porque forma el cuadrado, será igual a la suma de estos dos. Quiere decir que sumando estos dos catetos nos tiene que dar el valor completo de la hipotenusa. Perdón. Y si nos dan o nos piden averiguar el valor de un cateto, pues la fórmula va a cambiar. No podemos sumar la hipotenusa con el cateto porque entonces nos daría el valor del cateto más grande, ¿cierto? Entonces ya no podríamos utilizar la suma como en este caso. Utilizaríamos es la resta, pues restaríamos de la hipotenusa, que es más grande, el valor del cateto para que nos dé el valor del segundo cateto. En este caso, la fórmula que nosotros podemos aplicar es que el valor de un cateto al cuadrado va a ser la resta de la hipotenusa al cuadrado y del valor del cateto al cuadrado. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante con ejercicios. Entonces, recordemos que el cuadrado, o sea, esto, es igual a la suma de estos dos cuadrados, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una demostración de lo que acabamos de hablar. Mediante un video vamos a ver cómo se puede o cómo se aplica a la vida cotidiana el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a escuchar, vamos a ver muy atentamente esta representación que me pareció muy bonita para que ustedes puedan comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Acá tenemos una pequeña representación de los lados al cuadrado de los catetos y de la hipotenusa. En teoría, el lado al cuadrado, este lado al cuadrado, más este lado al cuadrado, tendría que cubrir este lado al cuadrado, que es el espacio de la hipotenusa. Veamos.
como verán, se comprueba el teorema de Pitágoras. Bueno, muy bien. Es una representación muy bonita de lo que nosotros acabamos de explicar. Bueno, vamos entonces aquí a dar un ejemplo de cómo hallar el valor de la hipotenusa. Entonces recuerden que siempre nos van a dar un triángulo rectángulo y pues lógico nos tienen que dar dos medidas, ¿cierto? En este caso nos dan la medida del cateto A y la medida del cateto B. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Es la hipotenusa, el valor de la hipotenusa de este ladito. Entonces, la fórmula que se va a aplicar para hallar la hipotenusa es hipotenusa al cuadrado, recuerden que es porque forma un cuadrado aquí, es igual al valor de A al cuadrado más el valor de B al cuadrado. Entonces, vamos a realizar la aplicación de esa fórmula. Simplemente vamos a reemplazar estos valores y ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí nos dan hipotenusa al cuadrado, vamos a buscar el valor de A y el valor de A es 6. Entonces aquí está 6 al cuadrado, ¿cierto? Más el valor de B al cuadrado. Ahora vamos, recuerden que esta es una operación de potenciación. Quiere decir que debemos multiplicar 2 veces el 6 para poder averiguar el valor. Entonces, hipotenusa al cuadrado será igual a 2 veces 6, pues 36. 6 por 6, 36 centímetros. Más 2 veces 4, 4 por 4, 16. Ahora bien, realizamos la suma. Acá está, hipotenusa al cuadrado será igual a 52, ¿cierto? Porque 36 más 16 nos da 52. Ahora bien, aquí esta operación nos indica que es una potencia, ¿cierto? Entonces vamos a pasarlo, así como hicimos anteriormente, como decimos que si aquí está sumando, pasaría al otro lado a restar. Si aquí está multiplicando, pues pasaría al otro lado a dividir. En este caso, la operación inversa de la potenciación sería la radicación. Entonces aquí dejamos solita la hipotenusa y lo pasamos a la operación de radicación. Si nosotros hallamos la raíz cuadrada de 52, pues nos va a dar 7.21. Y si multiplicamos 2 veces 7.21, nos tiene que dar 52, que es el valor de la hipotenusa. Entonces recuerden que el valor de la hipotenusa la hemos hallado acá. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo hallar el cateto faltante. Entonces acá nos van a dar el valor de un cateto y nos van a dar el valor de la hipotenusa. Entonces en el mapa conceptual también aparece una fórmula a aplicar. Y la fórmula a aplicar es el valor de A, que no lo conocemos, ¿cierto? Que es el que vamos a descubrir, que será igual al valor de la hipotenusa, que sí la tenemos, restado con el valor del siguiente cateto. Recuerden que no lo podemos sumar, ¿por qué? Porque no vamos a ampliar esta figura, sino vamos a descubrir cuánto vale este lado, este cateto. Y como los catetos son más pequeños, pues de esta hipotenusa, que es la más grande, le vamos a quitar. Entonces vamos a desarrollar la fórmula. ¿Cómo? Pues simplemente aplicando, reemplazando los valores de cada una de las letras. Entonces buscamos la hipotenusa. Ustedes aquí le pueden poner pues cualquier letra, pero generalmente se encuentra con A, B y C, o H, que significa la hipotenusa. El valor de la hipotenusa pues es 10 al cuadrado, recuerden, siempre al cuadrado, menos 8, que es el valor del cateto, al cuadrado. Entonces vamos a solucionar esta operación. Entonces 10 por 10, 100, menos 8 por 8, 64. Si realizamos la resta entre este y este, nos dará 36, ¿cierto? Ahora vamos a pasar esta operación de potenciación al otro lado como radicación. Entonces vamos a buscar la raíz cuadrada de 36, que va a ser 6. 6 por 6, pues nos va a dar este valor, ¿cierto? Entonces el valor de A
va a ser 6 centímetros. Acá lo vamos a poner. Así es la aplicación de cada una de las fórmulas. Vamos a relacionar lo que acabamos de explicar con lo que hay en la guía. Entonces ustedes aquí vuelven a explicarles o les vuelven a dar mediante un ejemplo la fórmula a aplicar. Entonces aquí dice, teniendo en cuenta que en los siguientes triángulos aparece la medida de los catetos, o sea, nos da la medida de los catetos, lo que tenemos que averiguar es la hipotenusa. Entonces recuerden que la hipotenusa se averigua sumando los dos catetos. Acá los ven. Y así con el C y así con el D. Les dan los dos catetos. Recuerdan que yo les decía que podían encontrar el triángulo de diferentes maneras. Pues entonces aquí nos lo están dando de diferentes maneras. Pero ustedes ya saben que la hipotenusa es el lado más largo y que queda al frente del ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces ustedes ya van a saber, van a identificar cuál es la hipotenusa. Entonces, en ejercicios posteriores la podrán identificar más fácil si ustedes siguen estas recomendaciones. El lado más larguito, recuerden, es la hipotenusa. Entonces, simplemente van a aplicar esta fórmula para hallar el valor de A. Aquí nombran a la hipotenusa como el valor de A, pero ustedes le pueden cambiar por H o por C. No hay ningún inconveniente. Bueno. Vamos entonces al punto número 5 que dice, practica la aplicación de la fórmula hallando un cateto. Entonces aquí ya no van a hallar la hipotenusa porque ya se la van a dar. Acá nos dan incógnitas, ustedes le pueden poner, como le decía, cualquier letra. Pues en este caso yo apliqué la fórmula con el valor de A, ¿cierto? Para llamar al cateto faltante A. Y la hipotenusa, pues acá nos dan la hipotenusa y aquí nos dan el valor del siguiente cateto. ¿Y cómo es la solución? Pues acá nos dan la solución. Lo mismo que acabamos de explicar anteriormente. Entonces simplemente reemplazamos. El valor de la hipotenusa es 13, mírenlo acá. Y el valor del siguiente cateto pues es B. Y vamos desarrollando así paso por paso para poder hallar el valor del cateto faltante. Acá nos dan el valor de la hipotenusa. Mire, descubramos la hipotenusa donde está, el cateto y el cateto faltante. Hipotenusa, aquí está, ¿ven? Bueno. En la evaluación, la actividad de evaluación, pues es un poquitico más suave, más dinámico. Ustedes van a elaborar o si tienen de pronto en la casa el Tangram, entonces pueden recortar sus figuritas, pueden utilizar sus figuritas. El año pasado algunos adquirieron el Tangram para trabajar en la clase y van a formar 5 figuritas, dice acá, distintas. Acá les doy un ejemplo para utilizar todos los triángulos, ¿cierto? Acá se ve cuadrado, pero pues está compuesto de 2 triángulos, ¿listo? Entonces ustedes van a hacer 5 representaciones, 5 dibujitos, toman la fotico, me la organizan para sus evidencias. En el segundo punto dice, lee cada problema. Entonces aquí van a hacer la aplicación del teorema de Pitágoras. Es aquí donde ustedes ya con los ejercicios anteriores que descubrieron cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, pues van a aplicar eso para la solución de algunas situaciones. Veamos por ejemplo. Ustedes deben seguir unos pasos para la realización de el problema. Y primero es que van a realizar un dibujo de la situación y lo van a relacionar con el tema, o sea, van a construir el triángulo y luego van a observar cuál fórmula van a aplicar, si para hallar la hipotenusa o si por el contrario necesitan hallar un cateto. Entonces vamos a leer primero y les voy a explicar cómo lo deben realizar. Dice, un caracol sale todos los días de su escondite y va a comer los brotes tiernos de un árbol. De su escondite se va a comer los frutos tiernos de este arbolito. Para ello se desplaza por el suelo, o sea, por este lado. Ya estamos empezando a dibujar un triángulo. Por el suelo durante 8 minuticos. Y luego, sin variar su velocidad trepa al árbol.
Entonces, cuando trepa tiene que subir, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos construyendo el triángulo, nos dan el valor de un cateto y cuando trepa, pues será el valor del otro cateto. Y en esta subida se tardará 6 minutos. Pero un buen día se encuentra con quien alguien ha colocado un tablón justo desde su guarida hasta la copa de un árbol. Ay, qué buena gente, ¿cierto? Alguien puso un tablón y pretendía acortarle la distancia tal vez, ¿cierto? Dice, ¿cuánto crees que tardará si decides subir por el tablón? Entonces aquí dibujamos el tablón, o sea, nos están pidiendo la hipotenusa. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Pues la hipotenusa al cuadrado será igual al cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Reemplazamos estas medidas y pues vamos solucionando paso a paso para descubrir el valor de la hipotenusa. En este caso nos da 10 minutos. Recuerden que si aquí nos están hablando de minutos, pues nuestra respuesta se tiene que dar en minutos. Si nos están hablando de centímetros, pues la respuesta será de centímetros. Tengan muy en cuenta cuál es la pregunta para poder dar la respuesta correcta. Entonces, así ustedes van a analizar el problema B. Dice, se requiere colocar un cable desde la cima de una torre. La torre, ustedes van a dibujar la torre, donde la cima van a empezar a imaginar. Dice, a 25 metros de altura. Uy, ya le están dando la altura. Hasta un punto situado a 50 metros de la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál será la base? Pues lo que está en el piso, ¿cierto? Entonces ya le están dando la medida de un lado, de un cateto y del otro cateto. Entonces, ¿qué deben hallar? Sí, señor, la hipotenusa. Bueno. En el C y en el D, de esa manera, como acabamos de analizar cada uno de los dos problemas, ustedes deben empezar a analizarlo, lo dibujan, lo relacionan con la figura del triángulo y aplican la fórmula correspondiente. Para el punto de evaluación, pues ustedes ya han trabajado esta casilla con la profesora Jenny. Hemos construido entre las dos esta casillita para poder evaluar su trabajo durante las dos guías. Ella la hizo de las dos independientemente, pero yo la anexé solamente a la última guía. Entonces van a calificar su proceso y se van a dar su nota aquí. Entonces van a leer y analizar cada uno de los ítems y se van a dar su valor de acuerdo a lo que ustedes y su familia han trabajado. Y acá, pues me van a dar el valor de la notica para podérsela anexar a la planilla. Lo que me resta indicarles es que por favor enviar el trabajo al correo electrónico o a la plataforma que algunos ya los están utilizando y recomendarles que no se recibe las guías realizadas sobre las copias que ustedes están adquiriendo en el colegio. Deben pasar esas copias al cuaderno, solucionar los ejercicios con buena letra y si tienen buena letra, pues por ende se va a dar el orden, ¿cierto? No utilizar corrector, por favor, es antiestético. En matemáticas utilizar el corrector. Para ello está el lápiz y si quedó mal, pues aplicar borrador y volverlo a hacer. Tener en cuenta la fecha de entrega que es el 15 de septiembre, ¿cierto? Entonces, lo único que me resta decirles es que tengan muy buena suerte y que puedan realizar su guía correctamente. Hasta pronto.